Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que han aceptado esta convocatoria para estar aquí, para hablar de China y los anuncios que se hicieron recién precisamente a raíz del encuentro de el Partido Comunista Chino, que ha hecho un conjunto de anuncios y de esos hablaremos en este programa. Gracias por estar aquí en el estudio de la Ciudad de México, la doctora Flora Bot, profesora investigadora del Colegio de México en el Centro de Estudios Asia-África, y su área de especialización es precisamente China. Gracias por estar aquí, doctora. Bienvenida. Gracias. Gracias en esta ocasión por este enlace de México a Hong Kong a Heriberto Araujo. Heriberto es escritor, periodista, con él conversamos alguna vez aquí hablando de la silenciosa conquista china y ahora, bueno, espero pronto poder hablar con él de su libro ya recién salido, El Imperio Invisible. Él, además de escritor y periodista, es corresponsal de la agencia mexicana Notimex, está en Hong Kong y le agradezco que nos tome la llamada. Heriberto, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carmen? Saludos a todos. Gracias por estar aquí. Al contrario, bueno, hemos visto, Heriberto, precisamente lo que han sido los anuncios de estos días desde China. ¿Nos podrías hacer una especie de ficha técnica, exactamente qué es lo que ha dicho el Partido Comunista y el gobierno de China sobre medidas en el ámbito demográfico, en el ámbito militar, en el ámbito económico, el conjunto de cosas que se están presentando como renovaciones importantes a la estructura de gobierno de China? Cuéntanos de qué se trata. Bueno, como más o menos todo el mundo esperaba, el tercer plenario, que ha sido el 18º plenario del Comité Central del Partido Comunista, pues se ha saldado con una buena batería, como tú bien decías, de reformas anunciadas por el momento. Las más llamativas probablemente tengan que ver en el campo social, son dos fundamentalmente. La primera es la flexibilización de lo que se llama la política del hijo único, y es que hasta ahora en las ciudades hacía falta que los dos padres no tuvieran hermanos, o sea, fueran hijos de esa política para que pudieran tener más de un hijo. Ahora se ha flexibilizado hasta el punto en que solo hace falta que sea uno de los dos padres. Eso significa que, bueno, pues probablemente vaya a suponer una mini revolución o un gran cambio en lo que se refiere a la natalidad en China, que desde el 79 está muy controlada. La segunda gran reforma social, que también hace muchos meses se estaba debatiendo, es la abolición, o al menos así se ha anunciado, de lo que se llaman los campos de reeducación por el trabajo. Son unos campos donde se envía pues desde a disidentes y activistas, por supuesto, hasta prostitutas y drogadictos, justamente para que a través del trabajo, y siempre, o en algunas ocasiones de manera extrajudicial, porque se podía enviar allí hasta 4 años a los supuestos culpables de esos delitos sin que hubiera un juicio, pues se trataba de reeducar. Después, la segunda gran batería de reformas anunciadas es lo que tiene que ver con, de alguna forma, una apertura o una flexibilización de lo que es el sistema estatal chino, que todavía controla en torno al 40% del PIB, y que, bueno, pues se han anunciado algunas reformas en el sector financiero. Se ha anunciado también que se va a reducir pues la fuerza o la influencia que tiene el sector estatal en el conjunto de la economía china. En esta parte, Heriberto, estamos hablando de apertura en el sector económico y financiero. ¿Exactamente qué tipo de medidas son las que se anuncian en un modelo donde ya llevamos varias décadas, donde la presencia y el crecimiento y expansión de China es indudable? ¿Qué más se puede esperar de China en esta materia? Bueno, yo creo que los analistas más o menos en eso coinciden, es que China está tratando de pasar de un modelo que ha sido muy intensivo en la mano de obra y sobre todo en la exportación como motor principal del crecimiento económico, a uno que tenga que ver con la creación de una masa más extensa de clase media, que sea la que de alguna forma absorba todo ese consumo, ¿no? Hay dos medidas interesantes dentro de toda esa batería que una vez más se han anunciado pero todavía no se han puesto en práctica. Una es que las empresas estatales van a pagar al Estado a partir de 2020 un 30% de sus dividendos. Hasta ahora solo pagaban al Estado, pese a ser estatales, entre un 5 y un 15. ¿Qué significa eso? Pues que las empresas estatales van a tener probablemente menos dinero para acometer sus inversiones en el extranjero, o van a disponer de menos capital para llevar a cabo su expansión, ¿no? Y al mismo tiempo eso significa que el Estado va a aumentar
los ingresos que tiene para el gasto social. La segunda noticia al respecto sobre el sector económico es que China ha anunciado que va a permitir siempre bajo regulación la creación de bancos pequeños y medianos, y que sepamos de momento qué significa eso, de capital privado. Heriberto Araujo, te agradezco muchísimo que hayas estado en este programa para darnos cuenta precisamente de estos anuncios, los principales anuncios que se han dado a conocer, pues precisamente del viernes para acá, después del encuentro de 4 días que sostuvo el Partido Comunista y bueno, el gobierno de China para hacer estos anuncios. Gracias, Heriberto, por estar aquí. Estaremos en contacto próximamente y hasta la próxima. De nada, un saludo. Gracias a ti. Después de la pausa, doctora Botton, regresamos a comentar. Bueno, regresamos en esta transmisión. Doctora Flora Botton, gracias nuevamente por estar aquí. Al escuchar a Heriberto Araujo desde Hong Kong hablando de lo que están anunciando en China en estos días, bueno, pues habla de varias cosas, de lo económico, de lo demográfico, de lo social. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué relevancia tiene lo anunciado? Bueno, lo que puedo comentar es sobre la parte social, porque no soy economista y prefiero no hablar del asunto, salvo un pequeño detalle. Habló de fomentar el consumo interno. Una de las cosas que también se han anunciado es flexibilizar los reglamentos de residencia. Es decir, en China, desde hace muchos años, había toda una serie de reglas que no permitían una migración hacia una ciudad. Es decir, los campesinos no tenían posibilidad de emigrar a una ciudad porque pues eran penalizados, no se les daba viviendas, no se les daban cupones, era muy difícil trasladarse del campo a la ciudad. En fin, eso se entiende que quisieron evitar toda esa migración masiva del campo a la ciudad. Pero hace ya varios años, por el auge de la construcción, por necesitar mano de obra, sí ha habido muchos residentes que no eran de ciudades, que se han afincado en la ciudad de una manera a veces un poco precaria. Ahora se le está dando más apertura a esa migración que existía, pero que ahora se va a hacer legal. Además, a los niños de esos trabajadores a veces no tenían escuela, no tenían prestaciones, pero ahora eso tal vez va a cambiar. Y otra cosa, eso para fomentar el consumo interno también se habla de esa gran movimiento de hacer de China más bien abrir centros urbanos. Se ha hablado mucho de eso, de que están destruyendo pueblitos para hacer centros urbanos más grandes, porque se piensa que un campesino consume lo que produce, más o menos. Y haciendo de los campesinos gente de ciudad, gente urbana, eso va a fomentar de que tengan necesidades de otro tipo y eso fomenta también el consumo interno. Y hay un gran movimiento, se habla de casos un poco tristes de campesinos desarraigados, etcétera, pero en fin, eso está sucediendo y quieren acelerarlo para que dentro de 5 años o algo así haya ciudades que no existían antes. Que se amplíe el espacio urbano. En fin, con el propósito de que eso sea también motor de consumo y por lo tanto de crecimiento económico. Doctora Botton, por muchas razones el tema de la demografía china pues es un tema central, por obvias razones. ¿Qué tan relevante resulta para usted este anuncio que se hace sobre flexibilizar la política del hijo único y agregar la posibilidad de que si uno de los dos padres es hijo único a su vez, entonces tendrá oportunidad o no sanción o no restricción de carácter demográfico? Yo quiero ir un poco atrás y explicar algo que no se entiende a veces bien visto, en fin, desde lejos, que las políticas de población china no son leyes. Es decir, una ley, hay sanciones penales si no se cumple. En China eso fueron políticas, o sea, directrices para que hubiera un control de esta población que estaba creciendo de una manera enorme. Nada más para dar un ejemplo, en el 49, cuando triunfó la revolución, China tiene 500 y tantos millones de habitantes, y ahora tenemos 1.300.
La esperanza de vida era de 40 años, ahora es de más de 70. Y todo eso ha estado sucediendo y los demógrafos chinos sí se sintieron alarmados, etcétera. Pero Mao Zedong en un momento dado dijo que no había que planificar, que no había que limitar los nacimientos, que la riqueza de China eran sus habitantes, etcétera, etcétera. Y cuando murió Mao, en fin, hubo varios intentos de hacer políticas de población, pero cuando murió Mao, entonces ya se sintieron más seguros de hacerlo. Y eso fue paulatino, que en fin, limitar a 2 hijos, etcétera. A principios de los 80 se dieron cuenta que eso no bastaba. Entonces se lanza esa idea de que tienen que tener un solo hijo. Y todo lo que se hace alrededor son todo tipo de incentivos, no puedo enumerarlos todos. Pero, por ejemplo, algunos que se le vengan a la mente. Por ejemplo, darles dinero a los que nada más se comprometen a tener un hijo. Eso, dependiendo de la región, podía ser una buena suma o podía ser una pequeña suma si era un pueblito. Pero era un incentivo. Un incentivo económico. Había incentivo de darles raciones de adultos a los niños, de pagarles el kinder, por ejemplo, en fin, de hacer todo tipo de concesiones a los padres para que se mantengan en esa cosa, un solo hijo. En las ciudades no hubo tanto problema, Carmen. En las ciudades la gente, en primer lugar, tenía espacios pequeños, comenzó a costar algo la educación, entonces ya no querían muchos hijos. De por sí. De por sí, pero en el campo fue terrible. ¿Por qué? En la ciudad, pues los que trabajan en las ciudades tienen una jubilación. En el campo en ese momento no había ningún tipo de ayuda económica cuando los padres envejecían. Entonces, tener un hijo varón tenía algún tipo de seguridad para los padres. Por otro lado, existe toda esa idea milenaria en China de que el hijo varón es el que importa porque hace todos los ritos funerarios para los padres y sigue con el culto de los ancestros. Vas a decir, bueno, eso se acabó, pero en fin, no se acaba la mentalidad de que es mejor tener un varón que una hembra. Entonces, también al mismo tiempo hay una reforma económica en China en que se acaban las comunas y se reparte la tierra para que los campesinos trabajen su lote y contribuyan con una parte de sus cosechas, etcétera. Para cultivar una tierra, la familia tiene que tener mano de obra. Entonces se limita el número de hijos, también eso trae una limitación que no es muy bien aceptada. Entonces hubo todo tipo de errores al pensar en esta política muy estricta. Ahora, como digo, es política. ¿Por qué errores, doctor? Errores porque fue cuando hay esta reforma económica en que hace falta mano de obra masculina en la familia. Entonces limitar el número de hijos que va a tener una familia campesina también les limita su capacidad de cultivar esta tierra. También, en fin, no se pensó en la mentalidad, como te dije, que privilegiaba a un hijo varón. Entonces, ¿cuáles eran las consecuencias? Hubo, en primer lugar, abusos locales de cuadros del partido que querían enseñar una hoja de planificación familiar excelente a sus superiores. Entonces se cometieron muchísimas arbitrariedades en contra de mujeres que se embarazaban, haciéndolas abortar a estados muy avanzados de embarazo. Por otro lado, hubo casos de infanticidios femeninos. Los campesinos tenían una hija, pues querían tener un hijo, entonces hubo casos de abusos, de maltrato de mujeres por considerarlas responsables de haber tenido a esta niña y un niño, pero el gobierno chino sí se dio cuenta y sí impuso sanciones y sí se trató de limitar eso, haciendo ¿qué? Permitiendo a los campesinos ya a mediados de los 80 tener un segundo hijo si tenían una hija nada más. O sea, ya eso ya había cambiado. Las minorías étnicas en China no tienen limitaciones tampoco, salvo algunas que son muchos millones y les dicen, bueno, ustedes no necesitan tanto perpetuarse. Pero eso fue avanzando y se dieron cuenta que de repente, pues en los 90s, en 2000, la tasa de natalidad
era de menos reemplazo, es decir, ni siquiera se reemplazaba. Entonces ya se comenzó a pensar en una flexibilización que se hizo a nivel local. Entonces eso, lo que dicen ahora que los gobiernos locales van a decidir, ya lo decidían. O sea, lo que hoy se anuncia es algo que ya de facto ha sucedido en los últimos años. Sí, salvo lo del hijo único, eran 2 hijos únicos, como dijo Heriberto, 2 hijos únicos, si se casaban podían tener más de un hijo. Ahora si uno es hijo único, pero también hay que pensar qué es lo que implica eso en cuanto a cuidado de ancianos. Imagínate, 2 hijos únicos se casan, ¿ok? Y tienen a su cargo 4 ancianos. Entonces, es una presión económica tremenda. Entonces, tanto el envejecimiento de la población como el hecho de que ni siquiera ya se estaba reemplazando la población hizo que hubiera flexibilizaciones desde hace muchos años. Pero es importante que eso se haga de una manera pública. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucedió ahora? Pero sí estaba sucediendo, y yo entrevisté a muchos, a muchas personas que trabajaban en planificación familiar en China, y eso es lo que me habían dicho. Que se supone. Además hay otra cosa, podían haber flexibilizado eso hace mucho tiempo, pero ¿quiénes son los que tienen más hijos? Los que tienen menos educación. Entonces, no se podía hablar de eugenesia. En fin, en China eso no. En Singapur se habla de una manera muy abierta de que la gente educada puede tener más hijos que la gente no educada. Pero en China no era posible hablar de eso claramente. Por eso siguió el control, siguió esa política, precisamente para no dar pie a que se disparara la natalidad entre gente que menos dinero o educación tenía. Doctora Botón, déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Regresamos, doctora Botón, en la parte final de esta conversación. Bueno, hay otros anuncios que también se hacen y que fueron mencionados por Heriberto Araujo, algunos otros que no fueron mencionados que tienen que ver con la cuestión militar y otros ángulos del asunto económico. Pero déjenme cerrar este programa con un tema que por muchas razones llama mucho la atención, que tiene que ver con este llamado esta característica del trabajo forzado o trabajo para reeducar, sí, ¿no? Exacto. Estamos aquí frente a un anuncio también de China que nos lleva a ese tema. ¿Qué dice, doctora? Pues digo que qué bueno que fue hecho este anuncio. Vamos a ver hasta qué punto se va a hacer efectivo. ¿Qué significa trabajar para reeducar? Es la idea de, ¿qué voy a decir? En el maoísmo, Mao siempre ha dicho que los que tienen ideas erróneas pueden ser reeducados. Eso es algo que en la tradición china existe dentro del confucianismo. Es decir, en el confucianismo se piensa que el ser humano puede mejorar, puede educarse. Es decir, en fin, no puedo hablar de todas las escuelas de confucianismo, pero la idea central es que la educación y los buenos ejemplos pueden transformar a la naturaleza humana. Entonces, ¿qué tenemos? Naturaleza humana que de alguna manera está torcida por influencias del ambiente, por tener ideas que no son correctas. Y eso yo creo que es un mérito de China en como planteamiento. Es decir, si eres incorrecto, te matamos o te encarcelamos de por vida. No, la idea es, si eres incorrecto, tenemos que corregir tus ideas. Ahora, no te voy a hablar de qué es lo que significa eso. No, es que ese es el tema. ¿Qué significa en la realidad y qué significa el anuncio que se hace China, desde China? Lo que significa el anuncio es que tal vez se encuentren otras maneras de llevar a esa gente cuyas ideas son erróneas a que las rectifiquen, sin ser tan duros
en esa parte de reeducación. Es decir, la reeducación la deciden ¿quién? La deciden funcionarios del gobierno que tienen el poder. Entonces uno puede reeducar de una manera un poco más suave. Y bueno, el supongo. principio fundamental para revisarse, vamos a ver qué alcance tiene lo que anuncia China, pero ya el tema de reeducar las ideas incorrectas es todo un asunto, para empezar, desde luego. Pero bueno, eso es uno de los ángulos que más llama la atención, desde luego, de los anuncios que se hacen por parte de el gobierno y el Partido Comunista en China, que bueno, no se veía una reunión como la que tuvo lugar en estos días hace más de 30 años. Estamos hablando de que a finales de los 70 es cuando se da un anuncio, un conjunto de anuncios de este calibre. Las reformas económicas, Deng Xiaoping, etcétera, etcétera. Pero yo no quiero ser pesimista, pero no veo así los grandes cambios. Pero ojalá el que el gobierno asuma algunos cambios que ya estaban sucediendo. De todo lo que hay ahí, ¿qué es lo que más le llama la atención? ¿O qué es lo que más destacaría? Pues tal vez la parte de la economía. Tal vez porque la entiendo menos, no sé, pero la parte de planificación familiar, en fin, la parte de políticas demográficas, yo creo que ya estaba sucediendo, pero ahora ya hay un paso más en que el mismo Estado ya lo expone. Y la parte de la residencia, que oficialmente todavía existía la residencia que podía tener una persona que era su lugar de origen y no podía emigrar a otra parte. Y eso había traído muchas cosas injustas, porque las mujeres no podían llevar a sus esposos a su residencia. Pero en fin, entonces el hecho de que ya se hable de que la residencia puede ser de alguna manera negociada, eso ya me parece también un anuncio importante. Pues ahí está lo que se verbalizó, lo que se anunció el viernes pasado por parte de las autoridades del Estado chino, y este conjunto de temas y de ángulos que habremos de seguir de cerca. Por lo pronto, le aprecio mucho que haya estado aquí para conversarla. Muchas gracias por invitarme. Gracias, doctora Flora Botton, y gracias a Heriberto Araujo en esta comunicación que sostuvimos con él de México a Hong Kong, analizando y siguiendo de cerca lo que China anuncia en estos días. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos mañana.